Buenas tardes, mi nombre es Cristian Ortiz Henao, con cédula 94540979. Pertenezco al grupo 30969620 de microprocesadores y microcontroladores. A continuación vamos a ver mi diseño para la resolución de la actividad del paso 2, que se trata sobre la contextualización del proyecto, a cargo del tutor Oscar Alberto Jaramillo. Pertenezco a la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Ok, entonces vamos a examinar la situación que se nos plantea. Entonces la situación dice lo siguiente: para el paso 2 del proyecto propuesto se desea realizar un sistema de seguridad de ingreso del personal al laboratorio de calidad, teniendo en cuenta que son 15 funcionarios los que ingresan al laboratorio y cada uno recibe un número binario. Con este se le da acceso. Sin embargo, se debe tener en cuenta que va a estar cambiando este código cada 12 horas. Bueno, como el desarrollo va a ser simulado, pues ese valor de 12 horas lo he contemplado en términos de segundos, ¿ya? Para poder hacer la demostración, ahora más adelante que les enseñe el diseño. Listo, entonces vamos a ver por diagrama de bloques cuál fue la opción que opté para darle solución a esta situación. Cabe notar de que mi desarrollo se basó teniendo la opción número 2 para el desarrollo de esta actividad, que es en este caso utilizar una Raspberry Pi. ¿Ok? Bueno, entonces teniendo en cuenta esta situación, vamos a ver los diseños. Primero vamos a visualizar el diseño por medio del diagrama de bloques, o digamos que en este caso se puede decir como diagrama de flujo. Entonces aquí tenemos el diseño, voy a aumentar un poco, de mi propuesta. Entonces aquí tenemos que pues el programa Proteus tiene la opción de simular en la Raspberry. Lo que hace uno es generar un proyecto de tipo flowchart, primero para hacerlo por diagrama de flujo, y va agregando los periféricos de acuerdo a la necesidad. Entonces en este caso para mi desarrollo, entonces opté la Raspberry Pi, un display LCD de comunicación I2C y 3 pulsadores, 2 pulsadores, uno que utilizo para hacer un conteo o incrementar y otro para decrementar, y el tercero lo utilizo como un pulsador de selección o de confirmación. Bueno, en este caso pues he dado pues algunas instrucciones. Entonces vamos a ver ya la parte del diseño. Bueno, entonces visualizando aquí tenemos primero que todo una digamos función setup, como la mayoría de los sistemas de este tipo, y una función loop. Entonces en la función setup lo que propuse fue hacer, digamos, primero un saludo de bienvenida. Entonces, importando aquí las funciones que contiene el LCD, lo que hice fue usar la opción print para poder visualizar la palabra bienvenido. Luego le doy un delay de 300 milisegundos y luego con la función clear lo que hago es limpiar la pantalla. Posteriormente a eso, entonces, después de limpiar la pantalla, utilizo la función print nuevamente para seleccionar el mensaje seleccione ID. Y creo, bueno, pongo el valor de la variable idTech igual a 0 inicialmente. Y adicional vamos a crear 3 variables que son la team, que va a ser igual al milis, que serían los milisegundos desde que se activa el microprocesador,
otra variable que se va a llamar nd con un valor de 3000 y otra keypaths con un valor de 7 del tipo enteros, digámoslo así, integer. Adicionalmente, entonces tenemos que el loop va a estar compuesto por, digamos, principalmente estas dos subrutinas, una que se llama ud, que es de up and down, y otro que se llama tempo, que se va a ser el temporizador. Luego, entonces vamos a explicar el funcionamiento. Vamos a la opción, al segundo sheet o a la segunda hoja. En esta segunda hoja entonces ya tenemos la rutina que es la de los pulsadores. Entonces esta rutina es importante porque en mi diseño lo que propuse fue que utilizando dos pulsadores pueda hacer subir, digamos, desde el técnico 1 hasta el técnico 15 o también puedo hacerlo en viceversa. Si arranco puedo decrementar con el botón de disminuir, o sea que puedo bajar desde 15, 14, 13, 12, irme como en el conteo al revés. ¿Listo? Entonces en este diseño lo que propuse pues es toda esa parte donde él verifica, por ejemplo, acá que digamos una vez iniciado el sistema, una vez haya hecho esa parte del setup, cuando llegue al loop, entonces va a invocar a la función up and down. ¿Listo? Esa función up and down, entonces la trae desde aquí la segunda hoja y al ingresar entonces inmediatamente va a confirmar la función selectTech. La función selectTech es la que está asociada al tercer pulsador, que es el de selección. Entonces, una vez ingrese acá, pues va a saltar a esta otra función que es la de selección. Aquí lo que simplemente está preguntando es si en este momento está pulsado o no el botón de selección. Como en este momento no estará pulsado, entonces simplemente lo que hace es que, como sigue la línea que él no, pues termina esta rutina y nuevamente vuelve aquí a up down. Cuando ya vuelve aquí, entonces ahora sí va a empezar a consultar los pulsadores. Entonces me dice que si el BTN1, que en este caso el BTN1 es el botón de aumentar, si está activado o no. ¿Ya? Entonces si él dice que sí está activado, entonces va a darle un delay de 100 milisegundos que se le pone a todos los pulsadores para eliminar el efecto de rebote. Y entonces van a hacer una consulta. Entonces él va a preguntar que si ID de tech, que sería la variable de identificación de técnico, es mayor o igual a 15. ¿Listo? Entonces, si ya, digamos, él quiere decir que si ya la persona pulsó varias veces seguidas y ya superó el valor 15, entonces lo que va a hacer es que va a poner nuevamente IDTech en 0 y sigue acá el siguiente paso. Pero si no, si todavía está por debajo de 15, o sea que no ha llegado al número 15, no lo ha superado, entonces sigue por acá. Entonces luego, ¿qué hace la rutina? Lo que está diciendo es que ponga esa variable IDTech, le incremente 1. Luego limpie la pantalla, luego imprima ese valor en la pantalla y nuevamente vuelve y consulte. Entonces vuelve y consulta y dice que si IDTech ya es igual a 15, sí o no. Entonces, si ya es igual a 15, termina el proceso. Pero si no, entonces vuelve nuevamente aquí a la parte superior, como podemos ver por esta flecha, vuelve y nuevamente al inicio de la rutina UD. Entonces vuelve y se inicia el ciclo. Ahora digamos que ya se dejó de pulsar este y vamos a pulsar, digamos que en ese momento pulsó el botón decrementar, que es BTN2, que en este caso lo tenemos acá, BTN2, que es el de down. Entonces, en ese caso, él va a preguntar primero. Dice que si IDTech es igual a 0, entonces sí o no. Si IDTech es igual a 0, entonces él va a entender de que él va a empezar un conteo inverso, o sea que va a empezar a restar 15, 14, 13, 12, ¿ya? Entonces ahí lo que pasa en ese caso es que él va a cargar, si es igual a 0, porque ya está ese 0 inicializado, o ya terminó aquí la otra rutina, ya llegó hasta 15 y volvió a 0. Entonces él va a cargar IDT con el valor 16 para empezar a decrementar. Cuando ya llegue el 16, cuando ya pase por CELTE y vuelve otra vez acá, entonces como ya no es igual a 0, entonces sigue acá el siguiente paso. Entonces va a empezar a restar. Entonces vuelve y pregunta, ¿está pulsado o no
el botón, ¿sí? Ah, bueno, entonces siga así, ¿no? Entonces vuelva a iniciar el proceso. Entonces, lo mismo, 100 milisegundos para el delay del rebote. Nuevamente, entonces aquí ya cambia, porque aquí ya va a ser es que idetect, permítame, idetect es igual a idetect menos 1. Entonces, si era 16, va a ser 15 y sucesivamente, ¿sí? Va a ser 14, así. Entonces, si le resta 1, limpia la pantalla del display y vuelve y pregunta si idetect es igual a 0 o no. Entonces, si idetect es igual a 0, lo que va a hacer en este caso es que va a hacer un reinicio, va a mostrar, digamos, a imprimir un mensaje que dice reinicio conteo, si es igual a 0, y salta este paso. Pero si todavía no es igual a 0, entonces va a imprimir id igual a idetect, que es la variable de selección de técnico. Nuevamente vuelve y pregunta si idetect ya es igual a 0. Entonces, si todavía no es 0, entonces vuelva y inicie el proceso. Pero si ya es igual a 0, entonces va en ese caso a volver a cargar 16. ¿Para qué? Para que vuelva y empiece de nuevo el proceso, decrementando. Entonces, como podemos ver en esta rutina, básicamente lo que tenemos es simplemente el sistema que aumenta o decrementa ese valor de ID, que va a ser el de selección del técnico. Nuevamente, cuando ya termine usted, entonces el proceso de selección de el técnico termina el proceso y vuelve otra vez aquí al loop y ya va a ser el proceso de tempo. Tempo es el proceso donde vamos a tener el control y el registro del tiempo desde que el sistema se activa. Entonces aquí tempo lo llama aquí en la hoja, dice control time, va a llamar a esta rutina que se llama tempo. Entonces, como lo dice el requisito, pues él tiene que tener una especie de control desde que se inicia, desde que usted pulsa y va a darle el botón select, que ya te lo miramos. Entonces, eh, pues él va a tener ese registro acá. Pero entonces, devolviéndonos un poco, digamos que ya usted en esta rutina seleccionó la opción 14. Cuando ya detene el 14 en ida, ya es 14, usted ya lo tiene establecido. Entonces lo que va a hacer es que pulsa el botón select, que ese botón lo que va a activar es esta función que bien explicamos, que se llama select. Entonces cuando ya usted pulse y dice que sí es, que ya está seleccionado el ID, entonces viene los 100 milisegundos nuevamente y limpia la pantalla, y en este caso va a imprimir este mensaje que se va a hacer ID, coma, digamos en este caso que sería pues un espacio, la variable idtech, y dando unos espacios va a sacar la palabra key y va a imprimir el keypax. Entonces este keypax es una variable que va de la mano desde esta rutina. ¿Por qué? Porque en tempo, entonces, como él va llevando el control del tiempo, él va nuevamente, entonces, en esta variable que ya estaba inicializada, va a cargar ese valor de tiempo de que se inicializó. Lo va a cargar en la variable. Nuevamente, entonces, va a hacer una consulta, entonces va a hacer la consulta. Y la consulta lo que hace es preguntar lo siguiente. Dice que si CX es mayor a el team, que el team está en ese caso inicializado desde aquí, desde el main, que va a ser igual a milis, más nd, que nd serían los 3000 milisegundos. Entonces los 3000 milisegundos, eh, qué pena, entonces pregunta que si sí o si no. Entonces, si es mayor este valor, entonces va a cargar ese valor de milis que hay hasta ese momento en team, hasta este momento. O sea, lo que ya ha recorrido el proceso hasta acá, los milisegundos. Y nuevamente entonces va a saltar a invocar otra rutina. Pero si, por ejemplo, esa condición no se ha cumplido, si todavía CX es menor a esta, digamos, por decirlo así, esta suma, entonces pues va simplemente a seguir derecho y va a salir de la rutina.
Entonces, como ya digamos que en el caso de que sí ya sea mayor, entonces va a invocar a la rutina aleatory, que es la rutina que se va a encargar de generar, por decirlo así, el random que se necesita para generar valores aleatorios al azar y que se asigne como llave para que el técnico pueda acceder al laboratorio. Entonces, en esta ilustración pues se muestra este tipo de formulación, pero hay que tener en cuenta de que en el Proteus, en BCM, no podemos hacer por medio del diagrama de flowchart ese proceso de random. Para poder hacer ese proceso de random tenemos que convertir este proyecto al código como tal, al código de Python que maneja Proteus para tal fin. ¿Listo? Entonces simplemente aquí pues es una ilustración y pues es una fórmula que lo que hace simplemente es dar a entender de que va a generar un número random de que va a estar ubicado de 0 hasta 255, o sea, de 8 bits. ¿Listo? Entonces él va a generar ese aleatorio, genera el random, termina la rutina, se devuelve otra vez a control time, termina el proceso y se devuelve nuevamente acá al main. Y entonces va a tener esos datos cargados, termina y entonces al pulsar ese botón de select pues va a imprimir. ¿Listo? Entonces este es primero que todo pues lo quería explicar en diagrama de bloques porque vamos a pasar a ya la parte de como tal del lenguaje Python, el procedimiento. Entonces vamos a minimizar acá y vamos a abrir Encode. Bueno, entonces aquí en esta parte ya tengo lo que es como tal eh, en código Python de ese proceso que estamos visualizando acá. Entonces, bueno, ya pasándolo al lenguaje Python, aquí tenemos que siempre tenemos que importar las librerías iniciales. Entonces, por lo general, pues Proteus tiene una ventaja de que cuando se crea el proyecto eh, como tal de código, él va a generar una especie de bases o una estructura del programa sobre la cual nosotros podemos editar. En este caso, como lo que se hace es una conversión de diagrama de flujo a código, entonces él ya organiza la información. Entonces aquí dice que los módulos que importa son, por ejemplo, este que es with goto, import var, importa pio, importa resource, date time para manejo de tiempo, importa random, que es importantísimo para poder generar los números aleatorios, tiene que importar siempre la librería random. Ahora aquí pues seguimos en otra sección, entonces tenemos la parte de seguimos importando librerías, CPU, FileStore, BFP, Generics y Displays. Todas estas librerías son las que por default tiene Proteus para poder hacer la simulación. No, no se pueden agregar librerías externas de otro origen, no por lo menos hasta esta versión. Quizás más adelante se pueda hacer. Ahora aquí pues simplemente se hacen como una especie de, por decirlo así, equivalencias. Entonces aquí lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, que el BTN1, que eso es para efectos ya la simulación, es igual a la imagen del generic button, que es ese botoncito, ese pulsador que visualizamos ahí. Ese botoncito que está ingresando la señal por el puerto GPIO número 4, que el BTN2 va a ser igual a ese botón genérico que está conectado al puerto GPIO número 5, que el LCD1 va a ser un LCD controlado por I2C, o sea que ya tiene que estar conectado a las salidas I2C de la Raspberry, que el BTN3 es un botón genérico conectado al GPIO 6. O sea que aquí prácticamente lo que se hace es definir esos configuraciones de la parte de hardware. Luego proseguimos acá, tenemos ya entonces ahorita sí la declaración de las variables. Es la declaración de las variables, entonces va a ser lo siguiente. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, que idetect arranca en 0, ¿ya? Esas son las variables que se definen en el setup. Se inicializa en 0. Entonces aquí tenemos que kpacks, en este caso, va a ser una lista que entonces va a ser desde 1 hasta 16. El 16, ¿por qué el 16? Porque resulta que como tenemos que hacer un conteo de forma ascendente y descendente, pues tenemos que tener en cuenta ese otro valor de más para poder que nos permita dar el 15.
Entonces por eso se hace desde 1 hasta 16, pero solamente se utiliza de 1 hasta el 15. La variable tin se inicializa en 0, la variable nd en 0, la cx en 0 y la milis también arranca en 0 en el setup. Entonces ahora tenemos aquí ya como tal la rutina. Entonces aquí nos dice, por ejemplo, lo que vimos anteriormente en el diagrama de flujo. Entonces tenemos definir la función setup. Entonces dice que lo que va a hacer es que el LCD1 imprima la palabra bienvenido, que espere 300 milisegundos, ahora limpie la pantalla, ahora imprima un mensaje que diga seleccione ID, listo, y que ponga la variable idTech en igual a 0. Pero adicionalmente a esto, entonces lo que yo explicaba, como hay cosas que no se pueden hacer en el diagrama de flujo, aquí sí toca hacerlas. Entonces en este caso, esta rutina que está en la parte inferior lo que nos va a ayudar es a generar esa secuencia de random que necesitamos para los números aleatorios. Entonces en este caso pues se hace con una función for int. Entonces es que está preguntando que es para un for int range de 16, entonces va a generar que la variable keypass pues se haga va a ser igual a un random range que se va a generar desde valor 0 hasta 255, que es equivalente a 8 bits. Entonces en la medida que este va asignando un valor aquí de 1, 2, 3, entonces él va a tomar ese random range, ese valor. ¿Listo? De acuerdo al número de ID que se asigne acá. También indica pues el valor se declara que tin va a ser igual a milis y también que nd va a ser igual a 70.000. En este caso de 70.000 pues estamos hablando también de tiempo, ¿no? Entonces es un valor de tiempo, o sea que sería como algo así como 70 segundos, que es casi un minuto, para poder hacer la simulación pues de que él almacena el tiempo, esa clave, sin cambiar. Ahora, entonces, se define la función loop, que qué funciones contiene loop. Entonces, lo que vimos anteriormente, tiene UD y tempo. ¿Listo? Entonces va a estar circulando entre estas dos funciones, entre UD y tiempo, llamándolo. Ahora, esa sección que sigue es la sección donde está todo lo que vimos explicado en el diagrama de flujos, pero en este caso en lenguaje de código, tal cual. O sea, aquí está simplemente diciendo lo de la parte del botón 1, entonces aquí se invoca CellTech, lo que veíamos allá, primero vaya y verifique la rutina CellTech, entonces si llama CellTech, pues buscamos acá CellTech, entonces pregunta que si botón, si if, dice aquí if PO BTN3, entonces si está activado, entonces haga una espera de 100 milisegundos para el rebote, limpie la pantalla y imprima el siguiente mensaje. ¿Listo? Entonces, digamos que se seleccionó mediante esta función que maneja los botones de subir y bajar el número 14. Entonces, él va a ejecutar esa función. Y entonces el número 14, aquí donde dice var idtech, lo va a imprimir, va a activar. Aquí tenemos unos espacios. ¿Por qué? Porque resulta que el LCD que simula en Proteus, ese LCD I2C, no acepta las funciones que usualmente utiliza como slash n para hacer bajar un renglón, sino que toca rellenarlo con espacios para poder que simule pues un renglón y el otro abajo. Y pues después de que, entonces va a imprimir esta variable que está acá, que sería keypass. Pero voy a explicar algo antes de esta parte de aquí. Resulta que cuando se ejecuta el random range en el proceso de tempo, cuando se llama tempo, entonces acá viene él salta y viene acá la rutina tempo. Y la rutina tempo, entonces está lo que explicamos anteriormente, que en variable cx carga tiempo de milis, pregunta que si esa variable cx es mayor a la variable tin, que era milis, más estos 70.000, que serían 70.000 milisegundos, sí o no. Entonces aquí vuelve y carga ese tiempo, ese tiempo que ya está ahorita, lo carga en tin y invoca la función aleatoria. Cuando invoca esa función aleatoria, entonces pasa aquí abajo. Entonces la función aleatoria como tal, esta sí es la que me genera el random como tal, que es similar a la que estaba ahí arriba. Entonces aquí lo que hace es que define para for inch range de 16, entonces 1, 2, 3, entonces por cada vez, entonces va a generar un random range que va a estar ubicado entre valores entre el 0 y 255, que equivale a 8 bits.
Ese valor lo va a cargar aquí en keypax. De acuerdo al ID que se ubique aquí, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 15, que es en este caso, entonces él va a importar ese valor de random range aquí a la variable keypass. Entonces ya así cuando usted pulse select ya la tiene, pero ¿qué pasa aquí adicionalmente? Que adicionalmente se le agrega una función que es esta que dice beam en replace. ¿Para qué? Para que ese valor que me genera aquí, que es digamos en cierta forma decimal, lo va a convertir a binario, aquí como dice 0b, entonces que lo exprese en binario, o sea que va a salir en vez de un número como los que usamos normalmente en el día a día decimal, van a salir unos y ceros. Entonces va a salir la combinación 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, como se expresan los números binarios, y esa va a ser la clave con la que él tiene que acceder al laboratorio. Bueno, entonces ya dicho esto, pues vamos a, entonces en este caso, hacer la simulación. Pues permítame, yo reduzco aquí la lupa. Bueno, aquí me faltaba decir que aquí en la parte final, pues esta es una rutina que genera por default, que es el mine, el DevMine, que utiliza Proteus y pues todos los sistemas de ese tipo, donde ya esto por defecto, pues el mismo Proteus es capaz de generarlo para poder que funcione el programa. Aquí está, por ejemplo, por acá vemos que el while true, el peripheral loop, bueno, entonces aquí tenemos toda esta parte que sí ya es como la parte por default que genera Proteus. Entonces vamos a hacer la simulación. Recordemos que esta simulación, los tiempos, pues obviamente estamos en términos de segundos para poder que se vea la simulación, ¿ya? Entonces obviamente pueden haber latencias porque el simulador pues se puede de pronto retrasar o en el procesamiento de la información pues puede tener una especie de retrasos, ¿listo? Pero funciona. Entonces vamos a darle aquí play al simulador. Ahí está empezando la simulación y empezamos. Entonces debe salir el mensaje de bienvenida. Bienvenido, como vemos aquí, ya apareció. Y ahora pregunta seleccione ID. Cuando él dice seleccione ID, entonces es cuando yo debo empezar en ese momento a seleccionar el valor que quiero yo. Entonces, por ejemplo, si yo voy a empezar a hacerlo al revés, pulso el botón BTN2. Entonces voy a pulsarlo. Vemos que ya arranca en 15, luego de ya 14, 13, 12, 11, 10 y así sucesivamente. Entonces aquí va a disminuir. Ahora digamos que me pasé, quiero devolverme, entonces utilizo el botón de aumentar, que sería BTN1. Entonces pulso, aumenta a 10, aumenta a 11, aumenta a 12, aumenta a 13, 14. ¿Vemos? Entonces si yo sigo subiendo, llego a 15 y vemos que si yo vuelvo y pulso, entonces vuelve a inicializar en 1. O sea que él hace usted, un ciclo continuo. O sea, yo puedo seguir pulsando y va a ser el ciclo continuo. Lo mismo pues pasaría con el decrementar. Si yo disminuyo, 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 cuando ya llegue aquí va a sacar un mensaje. Entonces va a decir reinicio de conteo. Entonces vuelve y pulso y arranca nuevamente en 15. ¿Listo? Y ahora entonces vamos a validar la función del random range. Digamos que yo voy a escoger el 12. Voy a escoger el 12 y le voy a dar el botón select. Le voy a dar el botón select y me va a decir que para el 12 el key va a ser 1, 1, 1, 0. Entonces como podemos ver, uno dice listo, sí, pero aquí faltan más dígitos porque deberían de ser 8. Claro, lo que pasa es que como ya digamos que después de este 1 hacia la izquierda, por decirlo así, viéndolo de frente, ya son ceros, entonces no los va a representar, sino que va a representar las cifras que son las que tienen más peso. O sea, que como estos son ceros de aquí para acá, pues 0, 0 va a ser 0. Entonces aquí en este caso sería pues un valor
que sería 2 a la 0, 2 a la 1, entonces digamos vamos a hacerlo, intentarlo hacer así. Entonces, en este caso sería 2 a la 1, entonces sería 2. 2 a la 2, 4 y 2, 6. 2 a la 3, que sería 8. 8 más 6, 14. Y 2 a la 4, que sería 16. Entonces sería 30. Este número sería 30. 2 a la 0, 2 a la 1. Ujú, sería 30, digámoslo así. Eh, entonces vamos a cambiar de ID. Listo, ya tenemos que es este número 1110. Entonces vamos a cambiar de ID. Voy a bajarme a otro. Entonces, por decirlo así, voy a ir acá al 9. Entonces, genéreme otra clave. Vemos que ya el 9 sí, ya aparece en 8. ¿Por qué? Porque sí tiene otros números acá. Entonces, acá sí genera los 8 dígitos. ¿Vemos? Ahora digamos que me voy a volver nuevamente. Voy a ir otra vez hasta el 12. Entonces, subimos, subimos, subimos. Y cuando llego al 12 voy a seleccionar y como podemos ver conserva la clave porque todavía no ha pasado el tiempo. No me la cambio sino que conserva porque está todavía dentro del tiempo. Entonces esos 70.000 milis con el tiempo. Entonces aquí pues podemos visualizar que todavía no ha cambiado. Entonces voy a devolverme otra vez al 9. Entonces bajemos al 9 a ver si tiene todavía la misma clave. Listo, entonces vamos a generar y vemos que tiene la misma clave. Entonces ya tocaría esperar que pase un tiempo, un buen tiempo, digamos que en este caso por lo menos un minuto, para intentar de nuevo y que él genere una nueva clave. No sé, sigamos haciendo pruebas por lo menos mientras pase el tiempo. Digamos acá, vámonos al 15, puede ser. Generamos una clave en 15 y aquí tenemos la clave que generó. Vamos a devolvernos nuevamente, por decir, al 12, a ver si ya genera una nueva clave. No sé si de pronto ya haya pasado el tiempo o todo está dentro del tiempo. Ya cambió la clave, ¿sí? Entonces, como podemos ver, la clave sí la conserva durante un tiempo, que son aproximadamente un minuto para la simulación, y ya cuando pasa, entonces ya genera otra clave. ¿Listo? Entonces, con esto, pues doy respuesta a la solución. Con esto demuestro que el sistema está funcionando de acuerdo al requerimiento, genera claves aleatorias, las conserva durante un X tiempo y después de ese X tiempo vuelve y cambia la clave generando una nueva. Entonces, esto es todo para explicar. Con esto termino mi sustentación del paso número 2. Entonces, muchas gracias por su atención y hasta una próxima ocasión.